Presentamos las intenciones de la misa de hoy. Acción de gracias a San Miguel Arcángel, San Felipe Neri, Virgen de Cadacupé, San Cayetano. Peticiones por la salud de Lucas, Facundo, Fernando, Romy, Betarram, Amílcar, Olga, Casimiro, Alicia Beatriz, Ramona. Por el cumpleaños de Giovanni Nicodemus. Salud espiritual de Luz, Juan Darío, Enzo, Dafne, Jessica, Cristian, Wenceslao. Por los siguientes difuntos: Celina Carolina, Juan Roberto, Gladys, Anselmo, Obdulia, Verónica, César, Julián, Aurelia, Catalino, Eugenia, Teófilo, Venancia, Asterio, Martina, Sixto Ramón, Clementina, Agustina, Estaquia, Valeriano, Blas Antonio, Carmelina, José Tomás, María Tomasa, Trigidia, Ulises, Pablo, Pedro, Tomasa, Elba.
Recibamos a nuestro celebrante, Padre Víctor Luis Cabañas, fundador y director del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Hermanos, iniciamos con fe y esperanza un nuevo año litúrgico, con el primer domingo de Adviento, tiempo de espera y de vigilancia, en que la Iglesia nos invita a preparar el corazón para recibir al Señor que viene. Hace pocos días se dio apertura al Año del Bien Común, como propuesta de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Al mismo tiempo, continuamos transitando por este año jubilar de la esperanza, que culminará el último domingo de diciembre. En este primer domingo de Adviento, clamamos a Dios diciéndole: ven, Señor, y enséñanos a construir la paz. De esta manera queremos abrir el corazón a su presencia, que trae la paz verdadera, esa que nace del amor, la justicia y el compromiso con el bien común. Caminemos juntos como comunidad, con la lámpara encendida, listos para acoger al Señor que viene a renovar nuestra historia. Con fe iniciemos esta celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Cántala, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo, primero de Adviento, nuestro camino del primer día de 365 días de este ciclo 2026, que hoy la Iglesia nos propone como domingo primero de Adviento. Y por eso lo primero que vamos a hacer es bendecir esta corona de Adviento. Y esta corona de Adviento, al comenzar este año litúrgico y al bendecir, inauguramos el tiempo que Dios nos regala. Las velas que iremos encendiendo nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Y el color que está aquí entonces de la corona, lo verde, significa la vida, la esperanza de ser mejores y de vivir en comunión como hermanos. Vamos a bendecir esta corona con estas velas. Dios, Señor nuestro, con la esperanza entretejida con estas ramas verdes y el deseo de salir al encuentro de tu Hijo, hemos preparado esta corona de Adviento. Bendícela, Señor, que ella sea para nosotros un medio para preparar nuestra alma a la venida de tu Hijo Jesús, luz del mundo, y que Él ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Que al ir encendiendo cada una de sus velas se disipen las tinieblas del pecado
y comience a clarear la luz de tu presencia en nuestras almas. Que esta corona y su luz sea un signo de la promesa del Señor que nos trae la salvación. Vamos a decir todos juntos: que venga pronto tu reino sin tardar. Que venga pronto tu reino sin tardar. Y ahora entonces, usted, señora, venga y encienda esta primera lucecita. Manteña de la tata indube. Ahí, desde esa vela, muy bien. Y entonces, al bendecir esta primera vela, lo que nosotros estamos haciendo es comprometernos a que Jesús sea también Él nuestra luz de la vida, nuestra luz de nuestra propia existencia. Encendemos, Señor, esta primera vela de Adviento, símbolo de nuestra esperanza vigilante. Que su luz nos recuerde que tú vienes a nuestro encuentro y que deseas que seamos constructores de paz en medio del mundo. Que este fuego mantenga siempre viva la llama de la fe y nos disponga a acoger con alegría tu venida. Repetimos todos juntos: ven, Señor, y enséñanos a construir el reino. Ven, Señor Jesús, a construir el reino. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros en este Adviento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Adviento es un camino de encuentro con el Señor que ya viene. Su palabra nos llama a vivir vigilantes en medio de las dificultades y pruebas de este mundo. Abramos el corazón a su mensaje de salvación. Primera lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos, que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y padaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos diré: la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe.
La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y visitámonos con la armadura de la luz. Con el pleno día, procedamos diurnamente, basta de excesos en la comida y en la bebida, basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada del diluvio, hasta que llegó el agua y los arrasó a todos y murieron. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén prevenidos para que el Hijo del Hombre, cuando venga a la hora menos pensada, estén preparados. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Entonces, qué lindo que es volver a encontrarnos. Esta vez más lleva a la comunidad aquí de San Felipe, aquí en esta hermosa comunidad que ustedes tienen. Y bueno, este día hacen de cristiano de cartón, allá, pero igual, está presente y por lo tanto estamos en la de con Anga. Y hoy comenzamos este tiempo de Adviento. Hoy es el primer día, cada año nuevo para la iglesia. Año nuevo, te digo por el año nuevo, porque es el año nuevo religioso, es decir, 365 días de Yara, o me de con Anga, ñamoñe pues unos ya popona jangua lleva peñandere cobego y pejado y botaje. Eso significa comenzar Adviento. La palabra Adviento quiere decir advenir, el latín bebeoína, o pegarle alguna vez ya entendeu así. Advenir y se hina peu potaitea hina. Jamala uta hina, mala uta hina, mala uta. ¿Quién va a venir? Jesús, el 25 de diciembre. Entonces, peñan de Yara, o uta ñan de Abuitepe, o uta una sejina ñan de Abuitepe lleva. Pero eso quiere decir, queridos hermanos, Jesús ya nació hace 2025 años atrás. A una vez que ya nace, lleva. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar este 25 de diciembre? Y justamente, upeaña de ya prepara, porque ñan de Yara geñó y tamó, a peña de ñabe, ñan de corazón, ¿entiendes? En nuestra familia, ave, pende capilla San Felipe, ave pende barrio, todo, en las familias, en las casas. Aniquena entonces ñan boca punte allá, a paja, ula, sidra, pei, pero yaca, que pea, que amó, a pei, ave, la ñan de Yara y ñan de Saray. Con algo entero, te da televisión, pente de mañana, jo, hey, Michael, vea ahí con Jesús. No, vean ahí Jesús, jo, vea cualquier, así lo está bien. Aquí verdaderamente el que tiene que nacer y la verdadera Navidad es cuando nosotros nos damos cuenta de que una nueva vida está comenzando, la vida de Dios. Vais a bañar entonces ñañe, pues no ta lleva ñan vapo.
vaya mañana ñañe pinuta, entonces ya güero guatajina coñan de comunidad co ave. Esto es lo lindo. Pero peña moñe pues no amo maña pinuta, amo ña moñe pinuta peñan de roga, a peñan de barrio, a peñan de capilla, pues yesana, ña pinuta. Ojalá que este año 2026 sea un año pero lleno de gracias y de bendiciones. Ya tenían con tres lecturas. Primera lectura, pendu pona y lleva pe Isaías a coñe pona y tereigo y de siempre cosas maravillosas. Vendrán días en el futuro. Pero ella la vendrán días, que había sido va a haber cambio. Pero en la medida en que nosotros verdaderamente le tomemos a este Dios que nace siempre en nuestro corazón y en nuestra vida. La ñandena nañamos en ño y nos lleva. Jesús si no nace en nuestro corazón y en nuestra vida, anivo y la pedimos a la mitad la cambio. Siempre vamos a seguir igualito, siempre vamos a seguir igualito. O uta veme a ver la política, o uta veme cuánto ya y maleta, o me veme plata, o me veme peas, y veme amoa, a veña cambia pata la ñan de barrio, nambre, lujos e ñan de ya lleva. Pero pues al final de cuentas, doy coimba ebe. ¿Por qué, queridos hermanos? Y porque justamente cuando Dios no nace en el corazón del hombre, en el corazón de la persona, nada puede cambiar. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Eso es lo primero, Dios en el centro. Y vecina lleva la montaña encumbrada, porque la montaña siempre significa el lugar donde está Dios. Biblia, la montaña quiere decir ese lugar donde habita Dios. Es una forma de decir lo alto, lo hermoso, ahí donde Dios está más cerca del cielo. La montaña siempre ella lleva que es la casa de Dios, el lugar donde habita Dios. Segunda lectura, y por avente más. ¿Por qué? Y porque aquí San Pablo nos llama ya al compromiso. Y por ahí tereía lleva peña de yara la uta ginaña de abitebe, peu peana, vaya buena, a pea buena. Ya ñe pues no añan va a po, ya ñe pues no ana, entonces ya ñe pitazo, oñon die pañan va a po ana. Y hay tres palabritas muy importantes, muy importantes. Va él a ella, güey. De estas tres palabras, miren, la primera decía, ustedes saben muy bien en qué tiempo estamos viviendo. Primera cosa. Nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Él cronológicamente el año de calendario, sí, hoy es el 30 de noviembre de 2025. Entonces, vea, el tiempo en que vivimos quiere decir, más usted ve baña de Jacob, más balaña de político cuera, más balaña de tendota cuera, más balaña abelaña de comunidad, más balaña de yerere oña, porque todos nosotros pasamos, queridos hermanos. Aquí seguramente en estos barrios, ¿cuántas personas han pasado a lo largo de los tiempos? Allá, pero ñande, ya estamos ahí para siempre, ¿sabes? Nosotros dentro de poco, o sea, antes que el Señor nos va a llamar, ya estamos ahí, ya manotamos ahí, ya zapata, o pitata más, o pitata, ande me voy, o pitata, ande pariente, a peisa, ya ese. O si no, ñande voy a cambiar ya a otro lado, a peisa. Pero entonces, querido hermano, eso es importante tener en cuenta, porque darse cuenta, o sea, conocer el tiempo, dice, ¿verdad? El tiempo en que estamos viviendo, quiere decir que nosotros verdaderamente abrimos nuestros ojos. Y ahí viene la segunda palabra. Segunda palabra, segunda frase. Primero dice, tenemos que saber el tiempo en que vivimos. Segundo, por lo tanto, ya es hora que se despierten del sueño. Hay que ver. Anda ahí porque dejo que en derupa vean ellos bebean de pa y nunca llevo leado bebean que sente hoy nada, porque ne caneo. No. No habla de ese sueño, despertarse quiere decir ella ya anila ñan de viroe, anila llegó entonces pero vila ya poco aquí viroreí en la vida cristiana. Hay que seguir a Jesucristo. Hay que ponerse en serio y hacer bien las cosas. Ya lleva años de pa comunidad Aisha lleva. Y solamente si nos dejamos tocar por Jesucristo. Opea con la ñandela ya preparada, opea con la adviento, pero uta ajina, advenire, pero guajeta ajina. Apea la ñandela ya preparada, y que tu janguay se la ñandela puite, pero ube ñande yara, porque si no, no hay la cambio. Opea dice, pepa mina, gente, pepa mina, entero que te hago ya pagan. Mira, había vio todo el barrio, ajina, todo el barrio, ajina, ven la mía, ven te pio la pico, barrio, está ahí como ve la gente, hoy me vio. Pero claro, está ahí te digo, pero a mí nunca no es la tuba, a mí entonces no llevo ya,
Y quiere decir que quiere decir que tenemos que trabajar mucho. Quiere decir que tenemos que movernos. De San Pablo este día lleva. Que es tiempo de que ustedes ya se despierten. El que tiene a Jesucristo, el que ama a Jesucristo, jamás se queda callado, sino que siempre invita para que Cristo sea el que nazca en el corazón de nuestra comunidad para que exista cambio. Y después de tercera partecita, la salvación de Dios está cada vez más cerca. Ella debe tercer elemento, güey. Dice la salvación, otra palabra latín, güey. Salutis, oye, el latín, vea. Salutis. Jala salutis, puña de enguana. Salud. Entonces quiere decir que nosotros no podemos estar enfermos con el pecado. Ahí la donde va a ser porque así se ave, así se amó a tener aceleración de cuál va no. Ahí ve enfermedad vea, sino que sobre todo salutis, la salud, la salvación quiere decir cómo estamos espiritualmente. Estaba en la ñandera de una o de otra manera, de la corrupción, estamos enfermos de la política, estamos enfermos, no sé, del mondajá, estamos enfermos. ¿Quién va a hacer de Yareco espiritualmente? Entonces la pecha diga tú, ahí ya jamón, ya cuerana. ¿Y quién es el único remedio? A pegar la yeye preparagina. Que Cristo verdaderamente sea nuestro único remedio, que nazca en nuestro corazón y en nuestra vida, y que tu janguaisa entonces la ña cambia. O si no, la ña cambiamos ahí. Va, ven la ña cambiamos ahí, la ña de roga, pues, la ña de barrio, la ña de netame. Va, ven no cambiamos ahí. Si es que verdaderamente Cristo no nace. Y termino, queridos hermanos, la tercera lectura para el Evangelio sea leagüe. Peato y por la vente, va, ere. A ver, veñan de Yara, o en ducho, o predica, pa. Oñandúa y sae. Oñandula, oñe, no bebe, hoy la mañana, a veces sea, y va a ver cuál es la ñan de ina. Cuando yo a ver, ñan de botar, y la ñan de Yara. Entonces, ñan de Yara hizo, bueno, le voy a recordar una cosa. Lo mismo y te me anda haciendo usted, igualito que cuando en el tiempo de Noé, UPA capítulo 6 del libro del Génesis. La del diluvio universal. Jamás ello. Igualito va a pasar entre nosotros. Porque Noé o predicáis sobre cueras y sobre peña convertimina. Ya pita somino año 10 pa. Ya va a pomina, ya cambian mala de comunidad, etcétera, porque ya de ya ando usted y nada, esa va de la yaico. Porque ya de pecadores tereije y sobre cuera Noé. La gente comía, bebía, se casaba y hacía todo lo que quería. Nunca ando yeray, donde ya hay pecaña, donde ya hay befarra, etcétera, etcétera. Porque todo una farra al final de cuentas, mucha gente vive así. No entiendes, ¿sabes? Yo venían de Yara. A él nace molesta y no me moleste, moquite, ya poco aquí. Y entonces Jesús le dice y le baja la caña a eso. Lo mismo va a pasar con ustedes y su cara. Así como pasó en tiempo de Noé, que la gente no le hacía caso a Noé hasta que después vino el diluvio y le arrasó a todo y le mató a todo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Si nosotros, queridos hermanos, no nos convertimos, quiere decir que siempre vamos a estar en la pobreza, siempre vamos a estar en una situación precaria, siempre vamos a estar sin nuestros derechos adquiridos, siempre vamos a estar siendo tembiguay de tanta gente poderosa que lo único que quiere hacer es mantenernos como títeres. Pesa la títere, pesa la títere, pesa alguna de la títere, a ver, imagínate cuándo pesa ya vos, a la títere, y yo de acuerdo, a pesa viene a la títere, ve a la títere. O mongu de acuerdo a cómo quiere el patrón. El patrón, PBA, es la titiretero, oye, por lo ya vos. Apea la ñande, veñan de yañe, Jesucristo de ñande. Igualito va a pasar con usted. Hoy cota vende y títere y ñande. ¿Por qué? Porque acuerdas nos enduceja, nos enduyo, diga tú la ella que hizo de no es. Igualito. Y entonces va a venir la desgracia, consecuencia de nuestros pecados, y se vea. Así que sé yo que recuerdan hace y pone y ñande yarañe en este primer día de nuestro tiempo de Adviento que comenzamos.
Japea ya huella pebe, ya güero guatata hina 365 días hasta el día de Cristo Rey, porque Cristo Rey significa para nosotros resurrección, cambio de vida, algo nuevo que comienza. Así que vamos a seguir ahora nuestra misa y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé la fuerza necesaria para que este año 2026, hoy estamos en el primer día, así que ya yepita sógena, ya calcula mígena, ya la ya potagina durante este año 2026 y que tu hanguaisa anguaje al final, en noviembre del año que viene, realmente he crecido, me he convertido, algo nuevo ha sucedido en mi vida. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora entonces vamos a pedir al Señor con un corazón lleno de esperanza, presentando nuestras súplicas a Dios Padre. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, para que en este adviento del año jubilar se mantenga vigilante y nos ayude a todos a ser constructores de la paz y la esperanza que tú nos vienes a traer. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por tu vicario en la tierra, el Papa León, por nuestros obispos, presbíteros y diáconos, para que los guíes y fortalezcas siempre en su tarea de acompañar el caminar a tu pueblo. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que trabajen con responsabilidad para el fin de la guerra y la instauración de una paz verdadera en el mundo. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, enfermos y ancianos, para que estén rodeados siempre de sus familiares y encuentren en ellos amor, comprensión y cuidado. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, para que la espera de tu venida en este tiempo de Adviento nos impulse a la conversión personal y a la reconciliación con nuestros hermanos. Oremos. Ven, Señor, y ayúdanos a construir la paz. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y vamos a presentar ahora nuestras ofrendas. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo. En el esplendor de su grandeza podemos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad, la capilla de San Felipe, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, que estamos en este novenario, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Felipe Neri, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora sí, con mucha fe, vamos a decir la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. No importa de dónde tú vengas, si siguiendo al Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces yo les agradezco hoy a usted, a esta comunidad de San Felipe. Bueno, así es que estuvimos transmitiendo también a través de Ñande Yarañe, a Bebe Yamila Benderoa, a Bebe Yada Benderoa, aquí en vivo y en directo, más de 350.000 domingos de Tabeboína. Muchas personas que hoy nos están acompañando con nuestra Eucaristía, nuestra misa. Entonces, pesaba Benderoa, pesaba, pende bona lleva. Bueno, entonces también para que todo el Paraguay, porque esto llega a todas partes del Paraguay. Gracias a Dios, Ñande Yarañe, entonces cada vez nos invitan más. Ayer, por ejemplo, estuvimos allá en Cruz de Liberación, a Maite de San Pedro, Rojo, Bebé, con mucha gente, estuvimos también como Ñande Yarañe, y así, vamos recorriendo el país en la medida en que la gente también nos va llamando para que podamos prestar ese servicio de evangelización. Así que yo también les invito a ustedes que siempre recen por Ñande Yarañe, para que podamos seguir también nosotros evangelizando con la gracia y la fuerza de Dios. Y ahora vamos a disponernos a recibir la bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y un fuerte aplauso para nuestro músico, maravilloso. También ahí para nuestros lectores, los animadores y todos ustedes que prepararon demasiado lindo, ¿verdad? La gente que después me escribe y me dice, qué lindo, ¿verdad? De acuerdo a cómo también se va celebrando. Y yo les puedo decir que, antes que voy a recibir muchas felicitaciones para ustedes, pero eso es para ustedes, porque ven, la veo preparada, ¿ya? Así es que muchas gracias por esa hermosa celebración. Preguntado quién es María y por qué aún hay tanto que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Y otros me dicen que ya se han ido, que solo imágenes con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir y no la ven aunque esté de frente, no la descubren intensamente y va pasando entre la vida indiferente. María es el hogar, la pureza es la palabra amiga, la mano que alienta, aquel milagro que aún esperas y dentro tuyo hallarás respuesta. ¡Viva San Felipe Neri! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Eso para nuestra mamá María. Ella está de fiesta, su corazón está de fiesta. Y este brevísimo silencio vamos a otorgar para que podamos solemnemente depositar en manos de nuestro Señor Jesucristo, ahí en su altar, ahí donde está Él, ahí donde nos espera siempre.
¿Por qué estamos seguros de que el Señor nos va a escuchar? Porque tenemos a su madre que intercede por nosotros, porque nos conoce y sabe que tenemos a alguien enfermo en nuestra casa, esperamos ese milagro, alguien que tiene que rehabilitarse, alguien que va a viajar, alguien que está a punto de una cirugía, alguien que está cerca de un examen. Ella nos conoce y esperamos ese milagro, y va a ocurrir ese milagro. Va a ocurrir porque nuestra fe, esa fe que nos trajo acá, esa fe va a ser suficiente para que nuestra mamá María haga su trabajo de mamá. Desde la Basílica Santuario recordamos que por ordenanza de Ya la caravana de los promesero asciende en la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día y allí de los milagros tú que eres buena, y luego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Desde el balcón de Serranías y Cocoteros en Flor, capital de la fe del pueblo paraguayo Caacupé, seguidamente pasamos la señal desde la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé con la transmisión de la Santa Misa, con la página institucional. Conectamos. Serrana, virgencita india de Café. Oh Virgencita de los milagros, tú eres buena, porque mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, mi ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste poder. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen que vea de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Café. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena,
y de ternura, y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo. Donde nací. Ya la caravana de los promeseros asciende en la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el tiempo es. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, te ruego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura, y en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste no ver. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Desde la capital espiritual de la República del Paraguay, transmiten los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero. Bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestra Madre Tupací Cacupé. En este domingo, Día del Señor, iniciamos el Adviento y el nuevo año litúrgico, encendiendo la esperanza que transforma nuestras luchas en camino de salvación. En este tercer día de la novena, elevamos nuestra oración por el derecho a la tierra, el techo y el trabajo. Que esta Eucaristía, fuente de comunión y justicia, nos anime a edificar nuestras vidas sobre la roca del Evangelio, donde la dignidad humana sea fundamento de paz y fraternidad. Preside la Santa Misa Monseñor Celestino Ocampos, obispo de Carapeguá. Anima el coro Tupacimembú de Caacupé. Iniciamos cantando. Señor,
Muy buena noche para todos y para todas. Pero qué hermosa está la noche, en sintonía con el tema de hoy: tierra, trabajo, techo. Digo coincidencia porque una mansa lluvia sobre la Villa Serrana, nuestra madre intervino para que venga esta bonanza y se bendice la tierra. Y estamos aquí bajo techo de nuestra madre Tupacé, Caacupé. Nos alegra el corazón y más todavía tenerla aquí a nuestro querido obispo de la diócesis de Carapeguá, Monseñor Celestino Ocampos. Bienvenido. Él es responsable de la animación bíblica de la pastoral, es presidente del Consejo Económico de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Lo recibimos con un fuerte aplauso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, con actitud agradecida nos ponemos en la presencia del Señor para celebrar la Santa Misa en el tercer día de la novena en honor a nuestra Santa Patrona, la Virgen de Caacupé, por las intenciones mencionadas y por tantas otras que traemos en nuestro corazón y el Señor conoce. Vamos a pedir esta gracia muy especial para cada uno de nosotros, para nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia, nuestra diócesis, para nuestro país. Y como ya decía el Padre, darle gracias a Dios por esta lluvia que hacía ya demasiado falta para aplacar un poco el calor intenso que estamos padeciendo estos días. Y al ponernos en la presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos invitan a vivir el Adviento como tiempo de vigilancia activa y esperanza concreta. El Evangelio nos llama a estar despiertos, atentos a los signos de los tiempos, para no dejar que el corazón se adormezca. Tierra, techo y trabajo no son solo necesidades, son derechos que nos preparan para recibir al Señor.
Lectura del libro de Isaías. Palabra de Isaías, hijo de Amós, recibió en una versión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la casa, a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré felicidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé, en los días que precedieron al diluvio. La gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndalo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Un fraternal saludo a mis hermanos sacerdotes, al Padre Rubén Darío, rector de este santuario, Padre Juan Carlos, Padre Toledo, señores diáconos, acólitos, seminaristas, religiosas, hermanos y hermanas. También de manera muy especial lleguen los saludos desde este santuario a tantos hermanos que nos acompañan desde la distancia a través de los medios de comunicación y las redes sociales. De manera especial a los enfermos, enfermas que desde su lecho de dolor a lo mejor nos están acompañando. Nuestro saludo y nuestra oración por cada uno de ellos. El salmo responsorial que acabamos de cantar refleja muy bien el sentir de los cristianos que durante el año y en especial en este tiempo de la novena peregrinan hacia esta basílica santuario, espíritu alegre, agradecido y esperanzado, cantando: vamos a la casa del Señor. O decimos también: vamos con alegría a la casa de nuestra madre. Ella siempre nos espera como buena madre, con los brazos abiertos para darnos fortaleza, consuelo y esperanza. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, para celebrar el nombre del Señor, decíamos en el Salmo. Por amor a mis hermanos y amigos te diré: la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Realmente una belleza este Salmo, y ojalá siempre deseemos la paz, ojalá siempre nos deseemos esa paz mutuamente y seamos también constructores de la paz. Allá euyupecuera, la paz sea contigo, mi hermano, la paz sea contigo, mi hermana. Y ande yara pues aguapito inendive. Allá desea yupecuera y poname mete. Por amor a la casa del Señor te deseo todo bien. Te vengo y ponaite. Beisata mora el año de espíritu siempre. Desear la paz, dar la paz, llevar esa paz a las familias, a los hogares. Ustedes que vienen a lo mejor de lejos, al regresar a su casa, saluden a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres. La paz sea contigo, eso es abrazo de paz. Y por ahí teréis, porque ya cargado de esa paz, de esa gracia, y no es solamente para nosotros, sino para luego compartir con los demás. La primera lectura nos presenta una visión maravillosa, nos ofrece una profecía cargada de esperanza, en una visión de la paz mesiánica que sucederá al fin de los tiempos. Habla de un cambio radical para que esa paz que soñamos sea una realidad. De las espadas forjarán arados, de sus lanzas podaderas. Aunque la situación con relación a la paz sea muy difícil hoy día, hay tantas guerras en todo el mundo, más de 40 guerras en el mundo, y eso es terrible, porque las guerras causan sufrimientos, dolores, muertes. Sufren los niños, sufren las mujeres, las madres, los inocentes. Mucha gente que no tiene nada que ver a lo mejor con las causas de esas guerras, sin embargo son los que más sufren. Tantos inocentes mueren, tantos huérfanos, tantas personas pasan hambre y penuria de toda índole por caprichos e intereses de algunos pocos. Necesitamos forjar de las espadas, de las espadas arados y de las lanzas podaderas. Necesitamos, en vez de gastar millones en armas para matar, gastar esa plata en infraestructuras, en alimentos, medicinas para tantas personas que en el mundo necesitan y carecen a veces de lo indispensable para vivir dignamente. En la segunda lectura, San Pablo nos alerta y nos dice: dense cuenta del momento en que viven, ya es hora de que se despierten. Pepa mi mana lo mitaje de San Pablo, ni no la ya que terei, ya reaccionás maná. Estamos viviendo un tiempo muy especial. La noche va pasando y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos de la armadura de la luz. Procedamos dignamente, dice San Pablo, basta de excesos, basta de excesos.
actuemos como seres humanos, como cristianos, y nos da la clave al final de la lectura que hemos escuchado. Para lograr este propósito, este cambio, esta conversión, necesitamos revestirnos de Cristo. Revístanse del Señor Jesucristo, nos dice San Pablo. Ahí está la clave y el secreto. Yo siempre digo que es por la ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, es que se dan estos abusos. Por la ausencia de Dios es que la gente se aferra demasiado por las cosas mundanas, por las cosas materiales. Se dan cosas a veces lamentables, ciertamente se da en el mundo, en nuestra sociedad y también entre nosotros. Violencias, muertes, feminicidio, el poder, el prestigio, el dinero se han convertido en ídolos. Hemos invertido el orden, prescindimos de Dios, ya pequeñas de ya supe de lado, y convertimos al prójimo, al hermano en medio e instrumento para alcanzar nuestro fin. Eso es un pecado muy grave que clama al cielo. El hombre, el ser humano nunca puede ser un medio, el ser humano siempre es un fin, pero a veces por la ambición muchos convierten e instrumentalizan a su prójimo, y eso es un pecado grave. En el credo rezamos que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Estamos en esa espera. En el Evangelio escuchamos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempo de Noé. Estamos en esa espera. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice San Mateo en el Evangelio que acabamos de escuchar, sucederá como en tiempo de Noé. Las palabras del Señor quieren ser motivadoras. No es una invitación para vivir en la angustia ni en el miedo, sino para vivir atentos, cautelosos y vigilantes, para saber reconocer al Señor que ya vino y vendrá de nuevo. No sabemos el día ni la hora. Que no nos suceda como en tiempo de Noé, que la gente comía, bebía, se casaban, y de repente vino el diluvio y les sorprendió. Y fue una catástrofe para esa gente desprevenida. Que no nos suceda como en tiempo de Noé. Es una advertencia que nos hace Jesús, justamente para estar siempre preparados y atentos y vigilantes. Esa es la actitud que corresponde siempre y de manera especial en este tiempo de Adviento. La vigilancia, hay que estar vigilantes. Primero porque sabemos que vendrá, no sabemos cuándo. Y al no saber el cuándo, entonces hay que estar atentos, vigilantes, porque como el ladrón que a veces llega en el momento menos pensado, que no nos sorprenda ese momento de la segunda venida y ese momento en que el Señor nos llamará a cada uno, que puede darse también cualquier momento. Si tomáramos conciencia de que la vida se nos va, la vida se va en un instante. Es tan fugaz nuestra vida. ¿Cuántas personas mueren en el día? En el día muere por de distintas circunstancias. Ojalá la gente, aún así mucha gente viven como si nunca van a morir. Hasta no haya nunca. Hoy ver la cosa acumulada, no como hay tantos años, tantos siglos. Allá somos, a veces parece que no tomamos conciencia de que nuestra vida es tan pasajera, somos peregrinos. Justamente el tema del año jubilar, peregrino de la esperanza, estamos de paso y tendríamos que vivir como peregrinos siempre, no instalados, sino en camino hacia el encuentro del Señor. Sin embargo, seguimos viviendo como en tiempo de Noé, comidas, bebidas, despilfarros. No tomamos conciencia de que ese Señor que ya vino y que vendrá de nuevo, está viniendo continuamente en el presente. La venida del Señor no es solo del pasado ni del futuro. Ese mismo Señor viene continuamente a nuestro encuentro. En uno de los prefacios que rezamos en este tiempo, decimos: el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe
y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Entonces, ese Señor que ya vino y que vendrá, viene a nuestro encuentro en el presente, en el hermano, en el prójimo, en el necesitado, en el anciano que sufre. Ahí está el Señor, ahí Él quiere que le tendamos la mano, ahí Él quiere que le sirvamos. En el cielo el Señor no nos necesita, pero acá en la tierra sí, en el prójimo. Puedes viajar, ya topar, venían de Yara presencia, porque Jesús ella fue, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces ahí está Jesús, en el que sufre, en el enfermo, en la persona desamparada. Ahí está Jesús y ahí quiere que le asistamos y le sirvamos. En ese contexto quiero referirme al tema que corresponde al día de hoy, tercer día de la novena, garantizar tierra, techo y trabajo para todos. Ese Señor que ya vino y que vendrá, sigue viniendo a nuestro encuentro en el hermano que clama un pedazo de tierra para cultivar. Ese Señor viene a nuestro encuentro en el hermano que quiere un techo digno para cobijar su familia, trabajo con salario justo para su sustento y soñar un futuro mejor para su familia. Son tres necesidades elementales, tres necesidades básicas. Derecho sagrado, decía el Papa Francisco. Tierra, techo y trabajo. En el Antiguo Testamento vemos que Dios protege la tierra y está claro que la propiedad de uno debe usarse para el diezmo, para ofrecer sacrificios y para dar limosna a los pobres. La legislación sobre la toma de intereses, la espiga y el año sabático enfatiza la responsabilidad social de quienes poseen propiedad privada. En el Nuevo Testamento, muchos dichos de Jesús abordan el uso de la propiedad para ayudar a los hermanos. San Pablo les dice a los corintios que puesto que la forma de este mundo es pasajera, deben poseer como si no poseyeran, dice San Pablo. Posean, pero como si no poseyeran. Pero no somos dueños absolutos de lo que tenemos, somos simples administradores. La imagen ideal de la comunidad cristiana primitiva en Hechos de los Apóstoles muestra a los cristianos tan unidos por el amor desinteresado que voluntariamente comparten todas las cosas, de modo que los necesitados tengan su parte. El motivo detrás de esta actitud cristiana hacia la propiedad queda claro en Hechos de los Apóstoles y 2 Corintios. La convicción de que esta comunidad, fundada en el amor de Jesús y su doble mandato, amor a Dios y amor al prójimo, debe ser una comunión de hermanos. En la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como acabamos de ver, igualmente los primeros escritores cristianos, los padres de la Iglesia, han destacado siempre que lo primordial es que Dios creó el mundo para el uso de todos. La persona humana es principalmente el guardián y administrador de los bienes. Solo secundariamente es su propietario. Y de ahí que hablamos del bien común, del agua, la tierra, de todas las cosas creadas por Dios deberían estar al alcance de todo. Dios creó las cosas, creó el mundo, la naturaleza para todos, no solamente para algunos. Uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes materiales. El Papa Francisco, de feliz memoria, nos lo recuerda. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y por tanto el derecho de todos a su uso. Es una regla de oro de la conducta social y el primer principio de todo orden ético y social. Esto decía el finado Papa Francisco. En este punto, y teniendo en cuenta el tema del día de hoy, tierra, vivienda y trabajo, deberíamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede brindar a todos la oportunidad de trabajar con un salario digno? Tantas gentes que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Ciertamente, todavía no va a poseer 20 más y allí va a costa del otro, y eso también es una realidad.
Pero hay mucha gente que quieren trabajar, personas profesionales que se han quemado la pestaña estudiando y con títulos brillantes y no tienen trabajo. Están de la Pichacuaramba posea, no hay trabajo para todos. ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo para que todos tengan acceso a una vivienda digna? Un derecho humano fundamental, tener una casa, un techo digno. Si bien es cierto que el Ministerio de Urbanización y Vivienda está llevando a cabo programas desde el gobierno con el fin de brindar a las familias una vivienda adecuada. Escuché que más de 2.200 viviendas más o menos ya entregaron, y eso es importante, es loable, pero la demanda es muchísima y no tan fácilmente se puede cubrir todas las necesidades, pero hay que luchar y tenemos que ayudarnos entre todos para que todos puedan tener un lugar, una casa digna para cobijarse. Sería muy importante que esta enseñanza sobre el bien común y el destino universal de los bienes, arraigada en la doctrina social de la Iglesia, no solo la enseñemos a los demás, nosotros los pastores, ¿verdad? Sino que también nosotros mismos la pongamos en práctica entre nosotros, en nuestras iglesias, que sepamos compartir nuestros recursos humanos y materiales entre parroquias, entre diócesis y con los hermanos más carenciados. De hecho, lo hacemos en las diócesis y parroquias a través de la pastoral social, pero necesitamos todavía organizar mejor la caridad y la promoción humana, de tal manera que nuestras acciones produzcan impactos positivos en la iglesia y en la sociedad. Es muy importante el testimonio que podamos dar en este punto para que nuestra enseñanza tenga fuerza y pueda ser creída, acogida y puesta en práctica. Estamos terminando el año jubilar con el lema Peregrinos de la Esperanza e iniciando un nuevo año litúrgico. Un nuevo año litúrgico al mismo tiempo, con el Adviento empezamos un nuevo año litúrgico en la iglesia, y en Paraguay con el lema El bien común, denles ustedes mismos de comer. Es un tema comprometedor que nos interpela a todos, teniendo en cuenta nuestro tema de hoy, tierra, techo y trabajo. El Señor nos está diciendo a cada uno, a mí y a ustedes, denles ustedes mismos. Ven que tú ahí te compartí un pedazo de tierra, ven que tú ahí vender a pichape, un techo digno, ven que tú ahí un trabajito para el prójimo, para pagar sobre la correspondea. Denles ustedes mismos de comer en Jesús a los apóstoles. Ellos querían desentenderse de la gente y Jesús para que despida a la gente, denles ustedes mismos de comer. Entonces es fácil desentenderse del prójimo, pero Jesús quiere que nosotros nos comprometamos y asumamos también y ayudemos a nuestro prójimo. El Papa Francisco llama a sus tres T, derechos sagrados. Ha repetido el lema en cada una de las conferencias anuales y tal vez como pretendía se ha convertido en un grito de batalla por la justicia social y un nivel de vida mínimo en todo el mundo. En una frase muy interesante del Papa Francisco, en uno de sus discursos, dice: esta reunión nuestra responde a un deseo muy concreto, algo que cualquier padre y madre desearían para sus hijos, el deseo de lo que debería estar al alcance de todos: tierra, vivienda y trabajo. Cualquier padre de familia quisiera que su hijo tenga un pedazo de tierra donde instalar una casita, tenga trabajo digno, entero, o desea, debería esto estar al alcance de todos, y el Papa. Sin embargo, hoy en día es triste ver que la tierra, la vivienda y el trabajo están cada vez más lejos para la mayoría. El Papa León también habla en su carta Exhortación Apostólica recientemente publicada, dice:
sobre el amor hacia los pobres. En dicha encíclica aborda el tema de la pobreza en sus distintos aspectos, sus causas, tanto sociales como estructurales, y sus consecuencias. Los que no tienen tierra, ni vivienda, ni trabajo son los más pobres entre los pobres. Este tiempo litúrgico que estamos iniciando, el Adviento, en el marco de la novena en honor a nuestra Madre Tupacé Caacupé, y como fruto del año jubilar que estamos finalizando, sería propicio que nos dejemos interpelar por el Señor que ya vino y que vendrá y que viene a nuestro encuentro continuamente en el hermano débil y desamparado. Ojalá podamos hacer un propósito bien serio a fin de aliviar el sufrimiento de miles de hermanos nuestros que claman por una vida digna, que no tienen vivienda, que no tienen techo, que necesitan un pedazo de tierra. En la Eucaristía el mismo Jesús se nos da como alimento que fortalece nuestro espíritu para hacer el bien. Que ese gesto solidario de Jesús nos comprometa a ser más sensibles con nuestros hermanos más pobres y sepamos también compartir generosamente de lo que tenemos y de lo que somos. Que así sea. Hermanos, se les invita a ponerse de pie. Renovemos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con humildad y confianza presentemos al Señor nuestras peticiones. Ñande Iglesia areje, y catujanwansha o peajo que o pava bepe, hoy pisurobo imboriajuva, ja umita pisha onyemboikevape, royerure debe ñande yara. Orerendo mikena ñande yara. Por Monseñor Celestino Campos, para que el Espíritu Santo lo ilumine en su servicio episcopal. Que su ministerio sea signo de comunión, esperanza y cercanía con los más necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y responsables sociales, para que promuevan políticas que garanticen tierra, techo y trabajo para todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Umite kobe dowere koiva ubu oñemituhanwa. Joga uva terando yujuiva mba aporeje. Ikatuhanwaisha oyujute koyoya hateshakwa royeruren debe ñande yara. Orerendo mikena ñande yara. Por nuestras comunidades, para que construyan sobre la roca del Evangelio con compromiso y ternura, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los peregrinos del santuario, para que encuentren consuelo, orientación y fuerza en su caminar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
presentamos el pan y el vino, signos de la entrega de Cristo y alimento para nuestra fe. Junto a ellos, ofrecemos también nuestro aporte económico para el sostenimiento del santuario. Pueden hacerlo también escaneando el QR. Pan y vino. Un matrimonio presenta el pan y el vino en nombre de trabajadores, agricultores, albañiles, obreros y pequeños emprendedores, ofreciendo así ante Dios su esfuerzo diario y el anhelo de una vida digna para todas las familias. Cantamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Ricardo, obispo titular de esta diócesis, Monseñor Celestino, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Tupancé Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, siendo la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Hermanos, que esta comunión nos impulse a ser presencia viva de Cristo en medio de quienes buscan tierra, techo y trabajo. Que Él nos transforme en casa abierta, en comunidad que acoge, construye y comparte. Rezamos la comunión espiritual con quienes no lo pueden recibir sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos.
Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios, con los que tú nos enseñas a amar y a adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y peregrinaciones. En primer término, queremos agradecer infinitamente a Monseñor Celestino Campos, obispo de Carapeguá, por acompañarnos, por sus reflexiones y por presidir nuestra Santa Misa. Su Excelencia, muchas gracias. Con este aplauso le agradecemos. Hay otro aplauso también para el coro Tupac Membí, con la Virgen María en sus pechos y con la voz orando para ella. Muchas gracias a nuestros queridos hermanos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a la Policía Nacional y por supuesto a nuestros queridos hermanos servidores de la Basílica, que hoy evidentemente desde tempranito tuvieron su prueba de fuego. Realmente trabajaron muchísimo, así que para todos un fuerte aplauso y a nuestra mamá María también. A todos los medios de comunicación que como siempre nos ayudan a trasladar esa palabra, ese mensaje, siempre a todos los hogares del Paraguay y más allá. Muchas gracias también a ellos. Saludamos a todas las peregrinaciones que están presentes de la Capilla Virgen de Fátima de Itá, de la Parroquia Virgen de la Candelaria de Capiatá también, familias de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús de Guasucorá, Villeta, también peregrinos de la Capilla San Blas de Zapucay, de la Capilla San Antonio Abad, de la Parroquia Ñandeyara Curuzú de Luque, de la Capilla San Roque de Montpellier, de la Parroquia San Ramón Nonato de Luque, de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús de Guarambaré, de la Capilla María Auxiliadora de Yaguarón, Capilla Santísima Cruz de Guarambaré. También grupo de peregrinos hermanos de la Parroquia San Roque González de Santa Cruz, Paraguarí. También avisamos algo muy importante, horario de misas durante el novenario. 7 horas, 9 horas, 11 horas, 16 horas y 19 horas. Misas a las 21 horas. Tendremos los días 28, 29, 30 de noviembre, es decir, hoy tenemos misa a las 21 horas. Y también los días 1 y 2 de diciembre. Quisiéramos sugerirles, ya que estamos en un lugar totalmente cerrado, reemplazar el prendido de las velas por el prendido de las luces de los teléfonos celulares, así para poder en su momento saludar con el cántico a nuestra mamá Tupaseca Acupé. Queridos hermanos, vamos a prepararnos ahora a recibir la bendición final de Monseñor Celestino Campos, y que el Adviento nos encuentre vigilantes, solidarios, comprometidos. Que el Señor nos bendiga con la firmeza de la roca, la ternura del hogar y la dignidad del trabajo. Les comento que en Carapeguá también estamos en pleno novenario en honor a la Inmaculada Concepción, que celebramos también el 8 de diciembre. A la tarde celebraremos la misa central, porque a la mañana tenemos que estar por acá compartiendo con ustedes, con toda la feligresía que viene de todo el país. También les comento que en Carapeguá de hace bastante tiempo había empezado el proceso de la causa de beatificación y canonización del Padre Julio César Duarte Ortellado. Finalmente la causa ahora ya está en Roma, ha avanzado bastante y pedimos la oración de cada uno de ustedes para que eso avance y muy pronto lo tengamos en los altares al Padre Julio César Duarte Ortellado, así como estamos rezando también por la canonización de la Chiquitunga. Ojalá tengamos un nuevo santo, una nueva santa acá en la iglesia en el Paraguay. Así que muy contento de estar con ustedes hoy, gracias por la invitación y que sigamos rezando en comunión, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, María Santísima, Tupaseca Acupé, Yandere Siguazú, Yandere Aiju, Yandere Basá, Yandere Beteape, vea con bendición Tomaje, Yandere, Apiñimeape, Jamit Mombrú, Yandere Xabe, todo abripe y corazón, que toda más Yandere Yara Jucabo, ahí
y pupecuera de gracia a través de María Santísima. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora sí, prendemos los celulares, las cámaras, las luces y con la mirada devota a nuestra bendita imagen de Tupacica Acupé. Cantamos con fuerza, con fervor, todos juntos, el himno a nuestra mamá Tupacica Acupé. Entonces mira ya en el pañuelo fuera, vi. Ya boega te porá, ya cuestión ya derógame, ya saludáis chupé. Les decimos, queridos hermanos, retornen felices, retornen bendecidos a vuestros hogares. Aquí les esperamos siempre, aquí les esperamos siempre por nuestra mamá María Santísima. Gracias por visitarnos y feliz retorno, queridos hermanos.